Aleluya. Los jóvenes se van con Erwin, por favor, en medio de la prédica. Wow. Realmente, yo no sé si usted vive asombrado o encandilado, pero lo que dice esa canción allí es una gran verdad. Tú me asombras, Dios. Si tú no estás asombrado por ese Dios extraordinario, ese Dios que es el principio y el fin, el creador de todas las cosas, ese Dios que dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Eso es asombroso. Los grandes magnates de este mundo se reúnen con su gente más allegada. Para uno meterse allí, aunque sea llevar un vaso de agua, es bien difícil. Tienen seleccionadas a las personas con las que ellos pueden reunirse en un lugar determinado. Por eso esa canción, si usted entiende realmente quién es Dios, realmente debiéramos estar asombrados. El Dios más santo, el Dios 3 veces santo, está aquí. Y te dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cuántas veces te han sacado de algún lugar que has entrado que tú no eres bienvenido allí? Pues en la presencia de Dios tú eres bienvenido. Dale un aplauso al Señor por eso. Aquí somos bienvenidos ante ese Dios todopoderoso, sublime, extraordinario, que no hace excepción de personas. Por eso cada vez que cuando cantaba esa canción allí, yo me transportaba a esa realidad, a lo que Él indica, a lo que Él es. Claro que me asombra, Señor, tú me asombras y quiero vivir asombrado todos los días de mi vida. Usted no está vivo porque comió bien, durmió bien, tiene una buena madre que le hace bien el arroz. Usted está vivo porque el Señor le ha dado vida, aunque no la merezca. Cada movimiento, ¿tú sabes cuántas personas salieron y no llegaron? Cada movimiento que usted tiene, cada cosa que hace, es el Señor quien le guarda, quien le protege, quien le suple y quien le bendice todos los días de su vida. Por lo tanto, viva asombrado. Yo le bendigo con vivir asombrado de ese Dios. En cada cosa que vea, en cada cosa que oiga, en el llanto de un niño, en la enfermedad de un niño, en cualquier cosa, Dios nos asombra con su presencia, con su paz, con su armonía, con todas las cosas. Wow. Quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes, los valientes que están aquí. Bendigo a los que no pudieron venir. Perdona a los que pudieron venir y no lo hicieron, Señor. Pongo en tus manos este tiempo a las personas que están a través de los medios y a cada una de las personas que estamos aquí, que vencieron los obstáculos, el cansancio y tantas cosas para estar en este lugar. Yo los bendigo, Señor, con oídos listos para escuchar, y no solo escuchar, que tu palabra genere, rompa toda estructura que tenga que romper y establezca todos los principios que deben de ser establecidos en todo aquel que es alcanzado por tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Es un honor de estar sentado al frente de ustedes. Seguimos estudiando la carta a los romanos. Hoy nos toca el capítulo 13. En la exposición pasada hablábamos, entre otras cosas, acerca de la consagración y el servicio, la consagración y la entrega al Señor. Hablábamos de que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados porque todos somos pecadores. Hablábamos de que al ser perdonados
somos procesados para ser usados, porque Dios no es un mal inversor. Dios es el mejor inversionista del mundo, del universo. Entonces Él nos sacó de la pudredumbre, de la suciedad, nos limpió, nos transformó y nos dice: ahora te toca, te quiero usar para que tú seas un intermediario para atraer a otros en este proceso que yo he determinado para el ser humano. Porque es Dios quien busca al hombre, el hombre nunca busca a Dios. El hombre busca a Dios cuando tiene alguna necesidad, de lo contrario Dios no existe. Diga conmigo: gracias, Señor, por buscarme, porque realmente Él es quien nos busca a nosotros. Entonces, ahora el tema es la consagración en relación a nuestros deberes civiles y sociales. Romanos 13, del 1 al 7 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, aunque se llame Maduro o como se llame. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que le deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muchas veces nosotros confundimos lo que significa la vida espiritual, vivir en el Espíritu. Muchas veces creemos que vivir en el Espíritu simplemente es estar metido en un templo, estudiando la Biblia, orando, ayunando. Todas esas cosas comprenden, es parte de ese programa divino para cada uno de nosotros. Todas esas cosas son esenciales y son buenas. Pero la vida espiritual no se excluye de ninguna de las conglomerados de esta sociedad, de este mundo. Entonces aquí, cuando buscan el diccionario la palabra, el significado de someterse es una actitud voluntaria, ponerse bajo la autoridad o el orden establecido por Dios, reconociendo su soberanía con humildad. Más que obediencia ciega, implica un acto de respeto mutuo, de colaboración enérgica, con energía, echándole ganas para vivir en esa decisión que tomamos de consagrarnos, de someternos al Señor. ¿Qué tiene que ver la consagración con los deberes civiles y sociales? ¿Qué tiene que ver eso? Pues aquí el apóstol Pablo nos está dando a nosotros una serie de reglas que no podemos pasar por alto. Y es importante que las notemos, que las tomemos en cuenta. Señor, yo bendigo los oídos de todas las personas que están a donde está llegando esta palabra. Abre nuestros oídos y permítenos entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo no está hablando como un parlachín. No sé si entienden esa palabra. Parlachín es alguien que es muy bueno hablando, que habla hasta por los codos. Pablo es un hombre que está hablando y recomendando cosas que él mismo
ha cumplido en su cabalidad. Y sobre todo, a él fue uno de los apóstoles que le tocó vivir en el peor de todos los gobiernos que tuvo el Imperio Romano. Pablo vivió en el promedio del 54, más o menos al 68, donde gobernaba un hombre que se llamaba Nerón. Nerón es uno de los emperadores más terribles, más sanguinarios, un psicópata que gobernó en el tiempo en que Pablo estaba. Fue tanto así que era tan psicópata y tan loco que quemó a Roma, a toda la Roma la quemó y culpó a los cristianos. Y en ese ambiente político y social vivía Pablo. Qué difícil es poder decirle a alguien, sujétate a las autoridades, cuando las autoridades son una porquería. Cuando las autoridades no cumplen las funciones, sino que explotan y destruyen al ser humano. Como decía el domingo pasado, Dios no llegó a nuestros corazones para exhibirnos en una vidriera. Él quiere usarnos como modelos. Él quiere usarnos como flechas en el camino indicando a Jesucristo. Por eso nos recuerda que no solo debemos de hacer las cosas de la manera que ya mencioné, orando, ayunando, estando en la iglesia, haciendo cosas. Nos llama también a someternos a las autoridades, porque todas son puestas por Dios, llámese como se llame. Son puestas por el Señor. Ahora, cada uno de ellos dará cuenta cómo ejercieron esa autoridad, cómo ejercieron su gobierno. Cada uno dará cuenta de eso. Pero en cuanto a lo que Pablo quiere enseñarnos es que todo es instituido por Dios y las cosas de Dios se respetan. Me hubiese gustado escuchar un amén. Pero realmente las cosas instituidas por Dios se respetan. El matrimonio es instruido por Dios para los hombres. Respételo. ¿La verdad es instituida por Dios o no? Pues hable la verdad y viva la verdad continuamente. Bájalo, ya voy. Vamos a bajar un poquito la presión. Pablo dice, sométase. No me baje. Era aquí la voz para bajarlo un poquito más. Oye, hermano, usted está pila. Gloria a Dios, te bendigo en el nombre de Jesús. Sométase toda persona. ¿A quién excluye? Diga, a nadie. A toda persona sométase. Y le está hablando las cartas. Cuando usted lea en la Biblia, apreciado hermano, déjame parar un ratico, que me están picando los pies. Cuando usted lee en la Biblia, ¿qué es lo que leen en la Biblia? Cuando usted lee en la Biblia demandas como esta, es porque el Señor quiere que nosotros no solo nos sintamos parte, sino que realmente seamos parte de su propósito, parte de Él. Entonces, de esta manera, hay 7 puntos en este capítulo que acabamos de leer. Y el primero es someterse a las autoridades gubernamentales. Como decía, Pablo vivió uno de los tiempos más difíciles, que fue donde la persecución realmente se incrementó a grado superlativo contra los cristianos. ¿Tenía base Pablo para indicarnos a nosotros
que debemos de someternos a nuestros gobernantes? ¿Cuántas injusticias se cometieron? ¿Sabía usted que Nerón fue el que mató a Pablo y a Pedro? A Pedro lo mandó a crucificar. Y cuando iban a crucificar a Pedro, Pedro les dijo a sus lapidadores, les dijo: yo no tengo problema en morir crucificado, pero yo no quiero tener el privilegio de morir como mi Señor murió. Crucifíqueme, pero con la cabeza para abajo. Y así lo crucificaron, con la cabeza para abajo. Según la historia, Pablo fue aserrado, fue cortado en pedazos. Decapitado. Bueno. Y eso hay que verle la cara, escuchar a una persona que vivió en carne propia tanto persecución, llamando a someterse a las autoridades. Y usted dirá, ¿cómo puedo yo hacerlo? Si es cierto, usted y yo no podemos. Jesucristo lo dijo bien claro: sin mí nada pueden hacer ustedes. Pero ahí está el recurso. Por eso es que Él me asombra. Diga conmigo: Dios, tú me asombras. Porque realmente eso es una gran verdad. Entonces nos manda a someternos a las autoridades. Eso significa colocarse voluntariamente bajo las autoridades. Eso es muy importante que lo entendamos. Allá en Venezuela hay un tipo que se llama Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Ese muchacho que no tiene ninguna autoridad dada por el gobierno como tal, como es el hijo del presidente, entra y sale por donde quiera, entra a las reuniones de los gabinetes donde se mete sin pedir permiso, porque él tiene el derecho, porque es el hijo y se llama Nicolásito. Usted y yo tenemos un derecho mucho más allá, más elevado que el que tiene Nicolásito y todos los hijos de los magnates. Tenemos un privilegio muy grande, pero que comienza y quiere Dios que lo abordemos desde el punto de vista de humildad, con humildad. Somos hijos del Rey de Reyes, amén. Somos hijos del Señor de Señores, del Alfa al Omega, el principio y el fin. Sin embargo, dice el mismo Señor: bienaventurados los humildes de corazón. ¿Le da un aplauso al Señor, por favor? Humildes. Una persona humilde es aquella que reconoce que no puede solo, que necesita ayuda. Donde la prepotencia está bien lejos. Entonces es un llamado que el Señor nos hace con humildad, que seamos humildes y que nos sometamos a las autoridades. Que el propósito del Señor es que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sabía usted que con la actitud de los creyentes allá en el Imperio Romano, más del 70% de los integrantes del imperio se convirtieron al Señor? Por la actitud, por aquellos hombres que le oyeron al Señor y le creyeron y empezaron a hacer como Dios decía, como Cristo les había enseñado. ¿Qué dice la Biblia? Los mansos heredarán la tierra. Y realmente esos apóstoles, esos seguidores que cuando comenzó la persecución vendieron todas las cosas que tenían y se fueron por todo el mundo conocido en aquel entonces, hablando del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo mismo habla de que había una persona que no recuerdo el nombre, que era hermano del emperador, del César. Se había convertido al Señor también. ¿Por qué? Porque aquellos hombres oyeron la orden del Señor. Oyeron que no dejáramos que la vanagloria, porque wow, es que no es para menos, los seres humanos. Alguien decía, si nosotros viéramos lo que vamos a hacer en la eternidad, nos adoraríamos a nosotros mismos. Dice la Biblia que nosotros resplandeceremos como el sol. Si nos viéramos ahorita como vamos a hacer en la eternidad, viviéramos adorándonos a nosotros mismos, porque esa es la actitud del ser humano. Por eso el Señor combate en nosotros continuamente. Bájate, Julio. Continuamente
nos insta a ser humildes y mansos de corazón. Él lo dijo bien claro: aprendan de mí, que soy manso y humilde. El autor de la vida vino como un ser humilde y manso. Una persona que es humilde y mansa se va a someter a las leyes, porque sabe que está siendo un instrumento de Dios para alcanzar a otros. Son injustas muchas veces, la mayoría de las veces en un mundo tan caído y tan antagónico a Dios como este que vivimos hoy en día. En segundo lugar, dice aquí: en consecuencia, al que se opone a la autoridad está resistiendo al Señor. El Señor me manda a someterme a las autoridades. Cuando yo no lo hago, tiene una consecuencia. Yo estoy desobedeciendo a Dios que instituyó. Mire, no hay ningún cargo político que haya en este mundo que no sea puesto por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios. Aún el policía que te vive metiendo ticket, o el de migración que te vive persiguiendo. Toda autoridad es instituida por el Señor. Como decía, el problema está en ellos. ¿Qué van a hacer cuando tengan que darle cuenta a Dios cómo ejercieron esa autoridad? Pero aquí el desobedecer a Dios me trae como consecuencia mucha disciplina de parte del Señor, porque Él quiere hijos obedientes, no desobedientes. Aquí, a los que están aquí, ¿quién quiere tener hijos desobedientes? ¿Hay alguien aquí? Si usted quiere tener hijos desobedientes, entonces usted es un extraterrestre. Pues Dios no quiere hijos desobedientes. Y Él no está dando una orden aquí. Yo establecí esa autoridad, sométete a ella. Ya vamos a llegar al segundo punto de la otra cara de la moneda. Entonces aquí tienes consecuencias cuando no te sujetas a esa autoridad. En tercer lugar, porque los gobernantes no son un terror para el que practica la justicia, para el que hace las cosas bien. Por ejemplo, si aquí entrara ahora mismo un grupo de soldados, ¿cómo se llama? Policías, autoridades. Si aquí hay alguien que ha matado a alguien, por decir algo, ¿cuál tú crees va a ser la actitud de esa persona? Ese va a tener un ojo en la nuca. Cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque el que hace lo malo, la ley es para el que hace lo malo, no para el que hace el bien. Yo recuerdo una vez, la primera vez que a mí me paró un policía después de 25 años manejando en este país, cuando vio mi licencia impecable, no había arruga. Y el tipo me dice: no voy a dañar tu licencia, pero iba corriendo bastante. En una de 55 yo iba como a 75, algo así. Y el policía me vio la cara, una cara de humildad que me vio. Porque tú sabes que nosotros nos ponemos así cuando somos confrontados con algo. El asunto es que me dijo: no te voy a dañar tu licencia porque lo estás haciendo bien, pero contrólate. Yo no le di un beso a ese policía porque me iba a meter preso. Pero le dije en mi perfecto inglés: officer, God bless you. You and your family. Aleluya. Entonces, es necesario que estemos haciendo el bien para no tener temor. Porque el Señor utiliza esas leyes humanas para prepararnos a nosotros, porque igualmente la Biblia dice que Cristo viene. La Biblia dice que Cristo viene y dice: erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, no tengas miedo. Si el regreso de Jesús produce pavor en tu vida, es que no estás bien, que no estás preparado para su retorno. Entonces, igualmente cuando Dios me permite desarrollar mi fe, desarrollar mis actos de una manera que se ajuste a las reglas de la ley, de un país, de un estado, yo estoy no solo practicando y demostrando, viviendo con humildad, sino que estoy también practicando para cuando Cristo venga a la tierra, yo no tenga que tener ningún pavor, porque he hecho lo correcto, he hecho las cosas a la manera de Dios y no a mi manera.
Aún en eso, Dios nos pone a nosotros a practicar, a entrenarnos. Entonces, cuando nos sometemos a las autoridades, eso también son principios espirituales. Para que se cumpla lo que la misma palabra dice, de gloria en gloria. Creciendo y creciendo sin detenerse en todas las cosas. Pero para eso tenemos que ajustarnos a lo que la palabra dice. Eso no está escrito allí porque alguien tuvo capricho de escribirlo. Eso está escrito porque Dios quiere que eso sea. Recuerde que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y sus demandas, sus requerimientos son iguales. Siempre, siempre serán iguales. Por eso hay muchos que se cansan en el camino porque lo ven como una monotonía, como una repetición y repetición de lo mismo. ¿Cuántas veces los padres que tienen hijos aquí le decían a sus hijos, papá, mamá? ¿Cuántas veces le dijeron? Hasta que el niño aprendió, mamá, ya aprendió. Bueno, Dios quiere que repitiendo y repitiendo aprendamos a decir, a obedecer, a someternos. Y tenemos que empezar, porque hay unos que son más, ¿cómo se llama? Un burro, una vaca, un caballo, un animal cuando no está domado. Indomable. Y Dios nos quiere domar y usa estos medios porque Él quiere, el propósito de Él llevarme de gloria en gloria. En cuarto lugar, ¿para qué Dios establece eso? Porque Él sabe que el que es siervo de Él, el que practica esto correctamente, está hablando de las autoridades, cuando las autoridades practican correctamente en el orden de Dios, la Biblia dice que Dios bendice. Y aquí es donde viene la contraparte. ¿Se acuerdan? En una ocasión agarraron a 3 jóvenes allá en Babilonia y dieron un edicto, una orden. El emperador, el rey dio una orden que todo el mundo tenía que adorar, arrodillarse y adorar una imagen que habían hecho. Y estos 3 jóvenes dijeron, bueno, mire, yo respeto lo que usted cree, lo voy a decir en mis palabras, yo respeto lo que usted ha establecido, pero nosotros no nos vamos a postrar, porque nosotros nos postramos solamente ante un Dios que es vivo, al que servimos y adoramos. Y el rey le dijo, si ustedes no se arrodillan, no les mando a quitar la cabeza allí, porque si les manda a quitar la cabeza allí, las espadas no pasan. Porque Dios tenía otro propósito, porque Dios honra a los que le honran. Es posible que te quiten la cabeza, porque eso también está honrando a Dios y está dando un mensaje a aquellos que lo necesitan. Pero estos 3 jóvenes fueron lanzados, el rey le dijo, como no quieren creer, si no adoran, voy a mandar a subir 7 veces fue la intensidad del horno. ¿Qué era eso? Echarle más leña al horno, porque antes no existía ni gas ni nada de esa cosa. Echarle más leña y ese aroma estaba tan duro, tan caliente, que las personas que agarraron a los 3 muchachos para zumbarlo se quemaron, se murieron. Imagínense lo caliente que estaba ese horno. Sin embargo, estos jóvenes cayeron en ese horno. Y cuando dice la Biblia que cuando los sacaron de allí estaban vivos y no tenían ni olor a humo. Porque aquí no se trata de cuando alguien se pone en contra de ti o quiere hacerte daño. Aquí se trata de que hasta dónde Dios te protege, hasta dónde Dios te cuida, hasta dónde Dios te propicia, te da la vida, te da la fuerza para seguir adelante. Ay, mamá. Primera de Timoteo 2:2. Primera de Timoteo 2:2. Sale en el 1, el 4. Permítame, den un poquito de paciencia. Va a tener la próxima vez que buscar un ayudante de predicador. Primera de Timoteo 2:2.
Qué bárbaro. Dice, el 2.1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. No solo la Biblia nos manda a nosotros a obedecerlos, no solo nos manda a cumplir con nuestras responsabilidades, usted sabe sus responsabilidades, sino que nos manda a orar por ellos. Porque acuérdense que el plan de Dios es que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando alguien, yo me acuerdo que fui para California manejando con Jorge Luis, y Arizona, me paró un policía. Yo iba, la velocidad era 70 y yo iba a 80, misericordioso. A 80. Porque aquí uno corre 10 millas más y es una bendición, nadie te para. No vayan a hacer por mí, yo solo lo estoy diciendo, ¿no? Mi costumbre. No lo vaya a hacer, corra a la velocidad que dice. Pero me paró un policía porque él dice, aquí si es 80, es 80. Si es 70, es 70. Y yo le digo al policía, oye, perdón, realmente yo debí de investigar antes porque primera vez que vengo manejando por estos estados y yo no sabía eso. Perdóneme porque fue mi error. Estoy dispuesto a recibir la pena que usted decida. El tipo me dice, por esa explicación que me diste te la voy a pasar. Pero yo le dije, officer, ¿me permite orar por ti? El tipo hablaba español, después que me vio pariendo con el inglés me habló en español. Y entonces, ¿puedo orar por ti? Oré por él, oró por la familia, el policía se quedó ahí llorando. Orad por los que nos presiden. ¿No? Entonces, es necesario que aprendamos que Dios quiere no solo que seamos ejemplos para los que están alrededor, sino para los que están dirigiendo, cumpliendo nuestras responsabilidades. Y la palabra de Dios no pasa por alto nada en este paquete. Después dice, por ello es necesario someterse no solamente para evitar la ira de Dios, sino también por causa de la conciencia. El creyente sabe que es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire la tonalidad que está dando ahora aquí el apóstol. En este caso Pedro, no es Pablo. El objetivo es cuántas personas nos llaman a los cristianos como la escoria del mundo, como lo peor del mundo, lo más sucio del mundo. Sin embargo, aquí el Señor no nos está diciendo a nosotros que le paguemos de la misma manera, sino que oremos porque Él quiere. Mire, la mejor manera de Dios avergonzar a los que hablan mal de nosotros, a los que nos critican, a los que nos persiguen, es pagando con bien, como dice la Biblia. Cuando tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Cuando tu enemigo tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. El Señor quiere aumentar ascua de fuego en su cabeza, en otra palabra, por la conciencia. Por esa conciencia que tenemos todos los seres humanos que Dios puso en nosotros, por acto de conciencia. Aquellos que nos quieren mal y nosotros les deseamos bien en algún momento. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo quería todo el mal para los creyentes. Sin embargo, Dios quería todo el bien para él.
y se reveló a su vida y lo transformó para su gloria. De hecho, fue el instrumento más poderoso que tuvo después de Cristo en esta tierra. Entonces aquí Pedro está diciendo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque es una insensatez llamar malo a lo bueno. Porque sabes tú, estamos viviendo una época donde lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Si tú no corres con ellos, si tú no tomas, si tú no te emborrachas, si tú no haces cosas con ellos, tú eres una lacra, tú eres una pérdida total. Pues el plan de Dios es, a través de nuestras actitudes, aunque nos rechacen o que nos hagan lo que nos hagan, Él quiere que nosotros oremos y actuemos a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque a nuestra manera lo que queremos es volar cabeza cuando se nos ofende o cosa por el estilo. Entonces, apreciado hermano, aquí en esta carta, el apóstol Pablo nos está dando a nosotros una cátedra para que veamos muy bien, para que estemos marcando, así como cuando vamos al médico que nos dan una lista para ir chequeando. ¿Eres diabético? No. ¿Tienes sangre dentro de la uña? No. El Señor quiere que nosotros también estemos chequeando cada momento cómo nos comportamos ante las adversidades y las situaciones que se nos presentan en esta vida. Después sigue diciendo en el número 6, por esto también pagamos los impuestos y los aranceles. Porque cuando las autoridades fielmente se dedican a este fin, son ministros de Dios. El pago de los impuestos no debe ser considerado una imposición tiránica. Es algo necesario para la operación del gobierno. O sea, yo le voy a ser franco, yo en mi vida no había pagado taxes. Bueno, los que cobran a los países cuando compran un agua te ponían, ¿cómo se llama? El IVA. ¿Iba para dónde? No sé, pero ahí estaba. Pero de pagar impuestos así, yo no recuerdo haber nunca recibido del IRS una carta. Mire, usted tiene que pagar tanto. Allá no, en Venezuela no pagaron eso. Ustedes cumplieron mal la ley. El asunto es que en este país es un país de leyes y aquí hay impuestos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en falsear los ¿cómo se llama? Los datos para obtener un beneficio o ganarle al tío Sam. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí es una orden del Señor que nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. En esta nación se cobra impuestos. Yo no puedo traer la cultura de mi país para acá, ni manejar como manejaba allá, ni nada de eso. Tengo que entender que aquí hay una cultura y hay personas que falsean datos. Y hay que tener cuidado con eso, porque a raíz de la conciencia, si tú sabes que estás poniendo cosas que no son, y Dios te puso una conciencia, que dice la Biblia, si tu conciencia no te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Y Él quiere que nosotros marquemos la diferencia como hijos suyos en esta tierra. Hablad verdad los unos con los otros, dice la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hacemos los taxes. Ay, es que yo meto a mis niños, los niños ya tienen 40 años y todavía lo están metiendo ahí como hijos dependientes. No, es que hay unos sinvergüenzas que viven en su casa dependientes de 30 y 40, tienen más fuerza que los padres y los padres los viven manteniendo. Repleta al diablo, carajo. Porque aquí lo importante es prestar atención a lo que Dios dice. Entonces debemos de pagar nuestros impuestos tal y cual como lo determina. Y cuando habla de impuestos en la Biblia no se refiere solo al compromiso que tenemos con el gobierno, que así como el gobierno, aquí la gente da los impuestos con todo gozo, porque aquí las carreteras son buenas, aquí los servicios son buenos, ¿verdad que sí? Y todo eso es gracias a los impuestos de cada ciudadano que da en este país.
Igualmente en la iglesia, cuando usted da sus diezmos, mire, esto que está aquí, si usted no diezmara, si usted no diera ofrenda, si usted, no pudiéramos tener estas cosas. Entonces el propósito de Dios es tener como una institución pueda desenvolverse lo correcto. Igual que en una familia. Si en una familia hay carencia de cosas, no van a vivir bien. Pero si pudiéramos hacer, así como damos los impuestos para que pudiéramos abrir una cuenta para guardar dinero, para tener una reserva, para luego en los momentos difíciles usar esa reserva, todo eso Dios lo quiere enseñar en cada uno de nosotros. El asunto es que mientras estemos farseando los datos, ¿tú crees que vamos a tener un desarrollo normal en nuestra familia y en todas partes? Acuérdense que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si la familia no está funcionando como núcleo, buen núcleo, ¿qué tú crees que va a pasar? Por último, pagad a todas las deudas. Mire, ¿cuántos están endeudados aquí? Mueve una oreja. Endeudado hasta la coronilla. Y somos tan buenos, nos gusta tanto endeudarnos. Aquí en este país por el correo llegan cartas cada momento. Y oye, una tarjeta de crédito por 2 años no interés. ¿Cómo es que dice? No annual payment. Y tantas cosas. Y uno ahí, y como el dinero ahí uno lo veo, que es una tarjeta plástica, después vivo aquí metido porque tengo una deuda, estoy endeudado completamente. Y con todo y eso llegó el carro, el iPhone del año, el mío el 14, pero ya estamos al 18, 4, tengo 4 puntos por debajo. No, yo no puedo ser desplazado así, me voy a tirar 19 con tiempo para estar al día. Esas son cosas que lamentablemente nosotros no aprendemos porque no llevamos la secuencia de la enseñanza de ese Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces dice aquí, paguen a todos los impuestos, al que impuesto, al que respeto. ¿A quién le debe usted? Las mujeres aquí, ¿qué dice la Biblia? Mujeres, respeten a sus maridos. No mueva cabeza ni nada, por favor. Mujeres, respeten a sus maridos. Al que respeta. Y el Señor está mirando si nosotros usamos o no. Pues yo estoy llamado a respetar a mis padres, respetar a los mayores, respetar a ti mismo, aunque seas menor que yo. Al que respeto. Al que impuesto, al que los aranceles son los pagos que se hacen cuando tú exportas algo. No es lo mismo algo que se hace en el país a algo que viene de afuera. Y si no, pregúntele a Trump que le está metiendo por ahí aranceles a todo el mundo que no se somete. Aranceles para allá y para acá. 25, 50, 100%. En una ocasión llegaron donde Jesús y le dijeron, señores, ¿es ilícito pagar los impuestos? ¿Qué dijo Jesús? Tráigame una moneda. Alguien dijo, aquí las monedas ya se desaparecieron. Y en la moneda había una cara y le pregunta Jesús a la gente, ¿de quién es esa cara? Del César. Entonces le dijo Jesús, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿El respeto es de Dios o de César? Por favor, quiero escucharle. ¿El amor es de Dios? Entonces, si algo dice aquí que no debemos de tener la deuda de amarnos los unos a los otros. Si yo no te amo, ¿estoy endeudado? Sí. Si yo no te perdono, ¿estoy endeudado? Sí. Si yo no te ayudo en los momentos difíciles, ¿estoy endeudado? Y aquí me da una orden el Señor, por nada, o sea, no le debas nada a nadie, y menos a los de la fe. ¿Por qué usted cree que cuando nos dice, cuando vengas a traer tu ofrenda, acuérdate primero si hay algo contra tu hermano? Porque Dios quiere una iglesia
transparente, ajustada a su palabra, lo que Él ha determinado que tú y yo debemos de vivir como iglesia. Y Él no va a pasar por alto eso. Tú puedes venir aquí y echar, y es posible, no te dio ni siquiera estornudaste, pero llegará un día que si tú no arreglas ese problema que el Señor está diciendo que debes de arreglar, vas a tener dolores de cabeza muy fuertes, porque Dios no nos pasa por alto. ¿Usted le ha pasado por alto a algún nieto aquí, a los que tienen nietos? Muchas cosas, ¿verdad? Pues Dios no pasa por alto nada de lo que hacemos cuando no lo hacemos de acuerdo a como Él lo ha establecido. Entonces, apreciado hermano, no le debas nada a nadie. Vea bien todas las demandas que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Por eso Él dice allá en la palabra, Isaías, Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y quiere decir que cuando Él me manda a perdonar es porque es lo mejor para mí. Amén. Cuando Él me manda a amar, a pagar con bien a los que me hacen mal, es lo mejor para mí. Por eso es que cuando Él dice esto debemos prestar atención. Yo quiero para ti lo mejor, dice el Señor. Lo que pasa es que en la lógica humana lo mejor no es salir de un Toyotica a un Lamborghini. Eso es en el mundo, pero en Cristo no. En Cristo es, aunque me odies, te amo. Aunque no me soportes, aquí me tendrás como una piedrita en el zapato, no me voy a despegar de ti. Si no, pregúntale a esta mujer, 45 años ahí soportándome, porque ella vive los principios del reino, y yo también. A duras penas, pero ahí vamos, ¿verdad, mi hermano? Mueva la cabeza, carajo. Entonces, apreciados hermanos, en el nombre de Jesús, por favor, entendamos el propósito de Dios. Ajustémonos a lo que Él dice en su palabra. Consagrémonos en la relación con la sociedad, con el gobierno, con todo el mundo. Tú no eres cristiano solamente cuando vienes a la iglesia. Donde quiera que tú estás, tú eres cristiano. Tú eres un seguidor de Cristo, una seguidora de Cristo. Que eso no se te olvide nunca. Que donde quiera que tú estás llamado a modelar a Cristo Jesús. ¿Se ponen de pie conmigo? Señor, yo realmente necesito de tu ayuda, Señor. No es fácil vivir en transparencia. No es fácil vivir de acuerdo a las demandas, a los requerimientos de tu palabra. Por eso requerimos de tu ayuda. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Ayúdanos a dejar a un lado la mentira, el estar acomodando datos para quedarnos con alguna cosa. Aún en esto, Señor, tú tienes que ver con nosotros, enseñándonos a no deberle nada a nadie. Ayúdanos a identificar cualquier cosa que haya en nuestras vidas, Señor, que no te agrada a ti, porque aún a ti te debemos cuando no te obedecemos. Así que Dios, ayúdanos, perdónanos y fortalécenos para llegar a ser lo que tú quieres que hagamos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por habernos congregado en esta tarde, por todas las personas que están a través de los medios. Gracias. Realmente te necesitamos, Señor. Sigue usándonos como instrumentos. Ayúdanos a acoplarnos cada día a tu palabra, a tus demandas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Le brindamos una ofrenda de aplauso al Señor, por favor.